Dice así, Proverbios capítulo 12, verso 6 en adelante de esta manera: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado, que tiene servidores, que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la raíz de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Muy bien, hasta ahí la lectura, vamos a orar. Amado Padre Celestial, encomendamos una vez más a la guía de tu Espíritu, la enseñanza de tu palabra, y al entrar en este libro una vez más tan práctico, tan directo en la vida piadosa, pedimos, Padre, que podamos tener un corazón abierto y dispuesto a adquirir esta sabiduría que en diferentes circunstancias nos será útil. Así que pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo y nos prepares para orar como iglesia de la manera adecuada. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, debemos recordar siempre que nosotros entramos al libro de Proverbios, debemos recordar nosotros que capítulo 8, capítulo 9 y hasta el capítulo 10, el libro de Proverbios nos enseña a nosotros que todo esto es la sabiduría de Dios. Y más específicamente, capítulo 8, cuando entramos ahí, los teólogos se deleitan o nos deleitamos en ese capítulo porque es una figura de Cristo, ¿sí? Así lo entendemos nosotros. Y cuando estamos leyendo Proverbios y llegamos a ese capítulo, nos encontramos, ¡guau!, vemos a Cristo. Pero en realidad, Cristo es todo el libro de Proverbios. Cristo es la palabra del verbo de Dios, la palabra de Dios viviente. Toda la escritura es Cristo. Así que cuando estamos viendo estos textos que son sumamente prácticos, ¿sí? Esto es la sabiduría de Cristo. Esto es la sabiduría de Cristo y deberíamos nosotros mirar así cada uno de estos proverbios de cómo nos debemos conducir nosotros en distintos asuntos prácticos de la vida, actuando como nos enseña Proverbios, ¿sí? Así respondería Cristo en estas situaciones que son presentadas en este libro, ¿sí? Así que deberíamos mirar más allá de la cuestión moral o práctica. Debemos mirar que esto en realidad es Cristo manifestándose de manera en las situaciones cotidianas donde nosotros nos movemos, ¿sí? Así que debemos seguir avanzando en este libro de esta manera. Bueno, tenemos allí versículos que están concentrados, donde están concentrados temas muy particulares. Se podría hacer de cada uno una predicación, pero no es la idea de este estudio, ¿no? Versículo 6, tenemos el primer tema para esta tarde, que podemos titularlo así: buenos consejeros. Buenos consejeros. El verso 6 dice así: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará, ¿sí? Bueno, buenos consejeros tenemos ahí en ese texto. La primera cláusula, esa que dice la palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre, ¿sí? Esa primera cláusula alude a aquellas personas que engañosamente te aconsejan y te animan a adoptar una actitud hiriente y destructiva contra otros. Por eso, las palabras de los impíos son acechanzas para herir, lastimar y matar, ¿sí? Proverbios habla muchas veces de este tipo de personas que se te acercan y en diferentes circunstancias, especialmente en ese momento cuando vos estás en una situación de conflicto con otro, se te acerca y te empieza a dar consejo, pero para aumentar el rencor contra esa persona, o para asumir una actitud vengativa contra ellos, o para asumir una actitud de represalia contra ellos. ¿Cómo vas a dejar que te pisoteen de esa manera? ¿Cómo vas a dejar que te diga eso? Y el consejo es más para aumentar el furor, el odio y el rencor, el resentimiento y todos esos sentimientos conflictivos, más que para apaciguar las aguas.
Y hay personas así. Cuando leemos ese proverbio, dicen, bueno, eso estoy lejos yo, porque yo no voy a andar con mis palabras derramando sangre, matando a nadie. En realidad es una expresión figurativa para señalar a aquella persona que justamente te da consejos para empeorar la relación con los demás y no mejorarla, ¿no? Por eso es que las palabras de los impíos se las identifica fácilmente, porque cuando estás en conflicto con alguien, son los primeros que vienen y dicen, mira vos, sí, yo ya sabía que ellos siempre están en contra tuyo, pero yo ya me di cuenta que en realidad te tenía celos. Ese es el tipo de estas personas. Terminan derramando sangre, ¿sí? Esa es la idea de esta expresión. Y la segunda cláusula de este verso, ¿sí? Presenta la contraparte. Aquellos consejeros que te libran de adoptar semejante actitud. Más bien, te animan al perdón, a la comprensión, a la paciencia, al amor, a la amabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es ese tipo de persona que dice, estás peleándote con alguien, tuviste una diferencia, y dice, bueno, tratá de entenderlo, tratá de escucharlo, tratá de esperar, tratá de verlo. Capaz que se le baja un poco la efervescencia del momento y después ya pueden hablar y se pueden arreglar y se pueden llevar bien. Es ese tipo de consejeros. Ahí encontramos una persona sabia, ¿sí? Enseña proverbios aquí. Capítulo 1, versículo 10 al 12, no lo vamos a leer, ya lo hemos leído en su momento, pero capítulo 1, 10 al 12, cuando el padre comienza a darle consejos al hijo, ¿sí?, acerca de distintos asuntos, le da consejo acerca de ese tipo de personas que lo invitan engañosamente justamente a ver que en este tipo de actitud, de ser aquellos que causan división y que causan rispidez, en ese tipo de actitud hay ganancia, ¿sí? Enseña una verdad paralela y allí también se advierte al hijo de aquellos que aconsejan lastimar a otros como una forma de ganar. Y hay personas que son así, hermanos, incluso dentro de las iglesias. Parece que ganar una discusión, ganar una contienda, o hacer, como se suele decir, taparle la boca al otro, wow, le gané, no me dijo nada, ¿sabes qué? Se quedó calladito. Bueno, esa no es la actitud. Proverbios enseña y el padre dijo, no te juntes con ese tipo de personas que tratan siempre de ganar una discusión. Esos son los que tratan de derramar sangre, ver al otro humillado, ver al otro derribado, ver al otro realmente avergonzado. Bueno, eso no es una buena actitud de ninguna manera. Y Proverbio advierte claramente que no hay nada bueno dentro del corazón de este tipo de personas, que incluso los podemos hallar dentro de las iglesias, que son los que causan divisiones y son los primeros que están allí para sacar provecho cuando hay una diferencia entre dos hermanos. Son los primeros que están allí para hacer que leña del árbol caído y encender más fuego todavía. Bueno, tener cuidado con eso. Proverbios capítulo 6, verso 19, habla del hombre que siembra discordias entre hermanos como una de aquellas cosas que Dios aborrece. Aborrece. Así que cuidado cuando alguien viene a comentarte alguna diferencia con otro hermano, algún problema familiar entre padres, hijos, hermanos, así, y esa persona, cuidado que esa persona, o ser de aquellas personas, tengamos cuidado de no ser de aquellas personas que están animando a que la discordia se prolongue, ¿sí? O animarlo a eso porque dice Dios aborrece a aquellos que crean discordia entre hermanos, así que no es una cosa menor, no es una cosa menor animar a la discordia entre los hermanos. La segunda, de verdad, que encontramos en versículo 7, podríamos titularlo Mayor fortaleza y sabiduría. ¿Sí? Dice versículo 7 así de esta manera, dice, Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. ¿Sí? Debemos recordar siempre que los proverbios sintetizan en una pequeña frase mucho acerca de una verdad. La clave del estudio de proverbios, tiene que ver con dichos de aquellos tiempos, ¿sí? De aquellos momentos, es tratar de descubrir en el idioma hebreo, por eso uno consulta a los entendidos en esto, cómo se sonaba en esa cultura, en esos momentos. ¿Sí? Y el contraste se enfoca en este versículo 7, en que los justos se mantienen firmes ante las circunstancias difíciles, pero los impíos se desmoronan. El texto está justamente haciendo un contraste cómo enfrenta una persona impía una adversidad y cómo enfrenta el creyente esa misma adversidad. ¿Sí? El proverbio contrasta esa manera en la manera en que uno y el otro responden ante un mismo evento catastrófico. ¿Sí? Bueno, eso es una manera de distinguir la vida espiritual de una persona.
cómo reacciona ante los momentos difíciles, ante los momentos complejos, ¿no? Y esta verdad concuerda con lo que Cristo enseñó en el Sermón del Monte en capítulo 7, ¿sí? En Mateo capítulo 7, acerca de aquellos dos hombres que edificaron su casa, uno sobre la arena y otro sobre la roca, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia que una casa estaba firme y la otra no estaba firme? Cuando llegó la tormenta, la lluvia, los vientos que dieron con ímpetu contra las dos casas, contra la casa del que había edificado en la roca y contra la casa del que había edificado en la arena. O sea, el creyente no está exento de que tenga que atravesar tormentas, ¿sí? La diferencia que marca el proverbio es que el creyente se va a mantener firme. Interesante, ¿no? La tormenta sacó a luz la sabiduría de un hombre y la necedad del otro, en Mateo capítulo 7. Uno edificó su vida sobre los principios de Cristo y otro eligió una vida más fácil, porque cavar en la arena es relativamente fácil, ¿verdad? Antes que cavar en la roca para poder, o en la tierra hasta encontrar la roca para poder hacer el cimiento, ¿no? Sin ajustarse, buscó una vida más fácil sin ajustarse a la palabra de Dios, pero cuando vinieron los conflictos de la vida, uno permanece y otro se desmorona, ¿sí? El justo se ajusta o ajusta su vida a los principios de la verdad de Dios y está mejor preparado, por eso, por una mayor fortaleza y sabiduría para soportar los momentos complejos de la vida. Por eso titulamos Mayor fortaleza y sabiduría. La tercera verdad que encontramos abarca versículo 8 al 16. Por lo menos para mi estudio abarca versículo 8 al 16. Noten lo que dice versículo 8. Versículo 8 dice así de esta manera: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Y encuentro que hasta el verso 16 hay una seguidilla allí de conductas y decisiones que dan advertencia de una sabiduría digna de ser elogiada y de conductas y decisiones que no son sabias sino necias y que causan vergüenza de la persona que los practica, ¿sí? Por lo menos así lo estuve analizando. Si quiere puede hacer de otra manera la división, pero vamos a mirarlo de esa manera. Vamos a titular esos versículos 8 al 16, sabiduría digna de elogios. Y el verso 9, ¿sí? Versículo 9 que tienen allí, verso 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan, ¿sí? Ese verso 9 se traduce mejor así, sería esta una mejor traducción, para entender la idea mejor me refiero, ¿no? El despreciado que es siervo para sí mismo, sería. Esa sería una traducción un poco más acorde a la idea que transmiten las palabras en el original, ¿no? Y es interesante que en Israel, un siervo era un empleado. Nosotros tenemos la idea del siervo o el esclavo de la esclavitud, por ejemplo, norteamericana, o de la esclavitud en Roma, aunque era más parecida a la esclavitud en Israel, la romana. Pero en Israel, un siervo, un esclavo, era un empleado. Lo que nosotros hoy conocemos como un empleado en relación de dependencia, en Israel se lo llamaba siervo. Y por eso es que la esclavitud en Israel era muy diferente a lo que conocemos de esa esclavitud atroz del tiempo de Norteamérica, cuando trajeron los esclavos africanos, ¿no? Era diferente. Y era la manera de que aquellos que estaban empobrecidos tuvieran trabajo y un sustento. Porque además de tener trabajo, tenían un lugar donde vivir y los que lo tomaban como siervo en realidad trataban de tenerlo bien. ¿Por qué? Porque era su mano de obra. Si yo lo tengo mal, se acabó la mano de obra de casa para sembrar la tierra, para cosecharla, cuidar los animales. Entonces los tenían bien. Había incluso en la ley de Dios varias cuestiones legales, ¿no? En la ley de Dios varias cuestiones que favorecían y cuidaban a los siervos para que el amo no se aproveche de ellos. Por ejemplo, tenía que estar 7 años, alguien perdió la casa, se quedó sin nada. ¿Dónde voy? Soy siervo. Es el único lugar para trabajar y conseguir sustento. Pero el amo no podía aprovecharse de él. Tenía que estar trabajando 7 años, al 7º año salía libre, pero no salía sin nada. Le daba animales, le daba también casa donde vivir, no salía sin nada. O sea, había toda una ley para proteger a los esclavos y era la forma de trabajo, ¿sí? En ese tiempo. Eso es importante entender para entender este proverbio, ¿sí? Era un empleado, así que tener un esclavo era signo de bienestar. Si vos tenías esclavos o siervos, mejor dicho, a tu servicio, era un signo de que estabas bien.
porque los podías mantener, ¿sí? Los podías sostener. Y no tenerlo, si era un signo de prosperidad, distinción y honor, no tenerlo significaba todo lo contrario, mala condición económica, una afrenta ante la sociedad. Sin embargo, el proverbio ve como algo digno de elogio el volverse siervo de uno mismo, ¿sí? Cuando dice el versículo 9, más vale el despreciado que tiene servidores, en realidad la expresión es más vale el despreciado que se hace a sí mismo su propio siervo. Esa sería la expresión ahí, ¿sí? Sin embargo, eso ve el proverbio allí. Que adopta una actitud de querer salir adelante arremangándose, agachando el lomo y hacer la labor de un siervo. Claro, se quedó sin nada por no sé, mala administración, lo que sea, pero se quedó sin nada. ¿Y qué hace una persona? Bueno, me arremango, me vuelvo siervo. Antes tenía, ahora no tengo, me vuelvo siervo, me agacho el lomo y empiezo a trabajar. Esa es la idea. Aunque es despreciado en la sociedad porque se quedó sin nada, porque mala administración quizás, pero se arremanga el tipo y se pone a trabajar. Más vale eso, dice. Más vale eso que qué cosa. Bueno, la contraposición dice que el que se jacta y carece de pan. Interesante, ¿no? En contraposición a eso, el proverbio ve como algo vergonzoso a aquella persona que está más preocupada por su orgullo que por salir adelante. Se jacta y da muestras de grandeza, pero no tiene para comer. Interesante eso, ¿no? Quizá podemos ejemplificar esta situación que presenta el proverbio aquí de esta manera, ¿sí? Con la situación de algunas personas que hoy en día tienen necesidad, pero no quieren tomar ciertos trabajos porque, bueno, no, ahí no me pagan lo suficiente. No, yo quiero un sueldo mejor, yo quiero ganar más que eso. Por eso es que no tomo ese trabajo, ¿no? Hay personas así. O, bueno, no, está bueno, sí, pero el trabajo no me sirven los horarios a mí. O porque, bueno, es el trabajo que me gusta, ¿no? Claro, no están dispuestos a agachar el lomo. Tienen sueños de grandeza, pero no tienen para comer. Entonces, más vale aquel que ha sufrido la vergüenza de haber quedado sin nada, pero agacha el lomo y con su propio trabajo se vuelve siervo para sí mismo y empieza a escalar otra vez en su situación económica hasta poder estar en una situación estable. Es mejor eso que aquel que se jacta de grandeza, yo estoy esperando el trabajo ideal, pero no tiene para comer. Eso es una necedad. Esa es la idea de este proverbio, ¿sí? Bueno, lo vemos mucho hoy en día, ¿no? Hay una tendencia, una generación que está esperando el trabajo ideal donde va a entrar, va a estar en un trabajo cómodo para, entre comillas, y va a ganar un sueldo, el doble del sueldo básico, ¿no? Bueno, no existe eso, ¿verdad? Muy bien. El verso 10 se traduce así, de esta manera. Verso 10 dice ahí en el texto, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Quizás sea uno de los textos más conocidos de Proverbios, ¿verdad? Está entre los más conocidos. Cuando usted ve a alguien que no le da comida a su perro y todo, mirá, el justo cuida la vida de su bestia, y ahí está, sale el proverbio como para ser bíblico en ese asunto, ¿no? Pero se traduciría así mejor ese texto. El justo se preocupa de la vida de su ganado. Esa es la idea del texto así. Y lo más probable es que el texto esté haciendo alusión a Deuteronomio 25.4. ¿Qué dice Deuteronomio 25.4? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? ¿Qué era trillar? Era agarrar el buey con unas sogas desde su cuello, era colgarle detrás de él como un tipo de madera, algo así, que se iba arrastrando, esa madera detrás del buey, y esa madera iba aplastando el trigo, ¿sí? El grano iba aplastando. Y cuando lo iba aplastando, el grano se iba separando de la cáscara. Eso es trillar. Y el buey iba haciendo eso, toda la cosecha le iba haciendo. Después lo que hacían era aventar, que levantaban para arriba ese grano, y el viento se llevaba la cáscara y caía la semilla. Bueno, todo ese trabajo hacían. Y dice a tu buey, miren la preocupación de Dios, ¿no? A tu buey cuando está trillando, porque si el buey lo ponen a trillar y justo grano, ¿qué va a tener ganas en algún momento el buey? Y de comerse algunos granos. No le pongas bozal al buey que trilla, sino déjale que coma algo de lo que está ahí. Interesante que Pablo utiliza eso después para hablar de la ofrenda, ¿no? Pero es interesante eso que está en el proverbio, ¿sí? No lo harás trabajar sin darle de comer. El justo cuida de su ganado porque es su herramienta de trabajo, porque de ellos
y de ellos se sustenta, ¿sí? Cuanto mejor esté su ganado, mejor será el cuidado o la calidad de vida del dueño, ¿sí? Es una cosa vergonzosa, ¿sí? O una muestra de necedad, el descuido del ganado, que traerá consecuencias lamentables a la economía del hogar. Y la idea se completa en el versículo 11. Noten lo que dice el versículo 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos, ¿sí?, es falto de entendimiento. Así que se completa ahí la idea del versículo 10. Los animales eran herramientas útiles para labrar la tierra, trillar el grano, y cuidarlos implicaba justamente un trabajo. El perezoso no se cuidaba de su bestia, de su animal, y obviamente después era una cadena de consecuencias negativas que terminaba empobreciendo a la persona, ¿sí? Hoy en día los bueyes no son parte de nuestra cultura, ¿verdad? No son parte de nuestra cultura. Pero sí tenemos herramientas de trabajo diferentes a los bueyes y hay que cuidarlas, ¿sí? Cuidarlas traerá grandes beneficios a la calidad de vida, ¿sí? Y que es una necedad no cuidar aquellas cosas que nosotros sabemos que son parte de aquello que nos da sustento a nuestra vida. Si usted trabaja con un vehículo, cuídelo. Si usted trabaja con una computadora, cuídela. Si usted trabaja con otras herramientas en su casa, cuídela. Porque de eso, justamente, ahí está la sabiduría de que usted va a poder progresar y tener algo estable en su vida. Bueno, ahí apunta. Así que eso de el justo cuide la vida de su bestia tiene una aplicación más allá de las mascotas, ¿sí? Así que el proverbio va más allá. Muy bien. Verso 12 tiene esta idea. El impío, verso 12 dice así, la codicia del impío, o codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará su fruto. ¿Sí? El impío anhela la fortaleza que el malvado consigue por medios engañosos. Esa es la traducción más precisa de ese texto, ¿no? El impío anhela la fortaleza que el malvado consigue por medios engañosos y perversos. Porque eso de la red, habla de la red que se ponía en aquel tiempo para cazar pájaros. Si se tendía una red entre los árboles, el pájaro venía, quedaba atrapado en la red. Así que habla de una trampa, ¿verdad? ¿Sí? Y utiliza esa figura, el que escribe Proverbios, para hablar de aquellos que hacen caer en trampa a otras personas para sacar provechos de ellos. De ahí viene la idea de caer en la red, ¿no? Caer en una trampa, caer en un engaño, y el otro se aprovecha de uno. Esa es la idea. El impío anhela eso, dice. Anhela ver cómo hacerle al otro caer en una trampa para sacar provecho, para aprovecharme de él. ¿Sí? Esa es la idea. Y el codicia dice que anhela prosperar de esa manera. Anhela prosperar sacando provecho de los demás de manera engañosa. Porque no está dispuesto a trabajar, como es el orden establecido por Dios, trabajar y esperar los frutos del proceso natural de la siembra y la cosecha, que en ese momento era eso. Claro, el perezoso, malvado y perverso no está diciendo, bueno, hay que sembrar. Pará, ¿cuánto me va a llevar sembrar? Y después hay que esperar, además hay que cuidar la tierra, esto me va a llevar un montón. Y además después hay que cosechar, y después de cosechar hay que trillar, y después de trillar hay que aventar. Y no, esto no, yo quiero más fácil. Vamos a sacar provecho de manera engañosa de los demás. Eso es la idea acá. El malvado anhela sacar provecho de esa manera, ¿sí? Pero el justo está dispuesto a hacerlo recibiendo el sustento, el sustento para su vida como resultado del esfuerzo y la paciencia, ¿sí? Por eso habla el versículo 12, que la raíz de los justos dará fruto, porque habla del trabajo en el campo y esperando el fruto como resultado de un trabajo honesto. Esa es la idea del texto, ¿verdad? No como los malvados, que obtienen lo que desean rápidamente, pero lo que ellos no saben o no piensan es que así rápidamente lo perderán, ¿sí? Dios ha diseñado la vida para que disfrutemos de sus beneficios a través del trabajo duro y paciente. En parte es para que aprendamos en el proceso y crezcamos como personas, ¿sí? Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. El impío, por su ambición, su ansiedad y su codicia, pierde lo hermoso de la vida y esperar cada cosa en su tiempo es digno de elogio. Solo una aplicación muy sencilla. No se prenda de las costumbres y las mañas de nuestra cultura,
¿sí? La famosa viveza criolla, ¿sí? Porque detrás de esa viveza criolla lo que hay es sacar provecho del otro, de una manera engañosa, ¿sí? Quiero vender el coche, no sé si alguno está por vender el coche acá, por favor, pero quiero vender el coche tiene una falla, pero no lo voy a decir porque eso me baja el precio. Que se lo lleve, se dé cuenta después. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué engañar para sacar provecho? ¿Verdad? Bueno, tener cuidado con eso, así como en otras cosas, ¿no? Tengan cuidado, hay que ser honesto, sincero, directo. Si Dios nos va a prosperar, va a ser de esa manera. Y no tengo yo que andar engañando. El impío, ¿sí? Codicia esa manera fácil de poder sacar provecho de los demás y prosperar. Lo que está claro en el texto es que no prosperará. Verso 13 dice así de esta manera, dice que el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Sí? El impío, acostumbrado a mentir, calumniar, a ser imprudente o agresivo en su hablar, caerá en diferentes problemas y aflicciones como consecuencia de su imprudencia y maldad. Esa palabra enredado, que está ahí también en el texto, también hace alusión a una trampa de animales, porque era muy común en el tiempo ese, ¿verdad? Así que el impío cae en su propia trampa. Con su falta de prudencia en el hablar, se está haciendo una trampa para sí mismo. Es una necedad eso. Me estoy enredando yo mismo en la trampa, ¿verdad? Queda enredado en sus mentiras e imprudencias. Esta es una frase que habrán escuchado ya, y es cierta, la podemos repetir otra vez. Uno es dueño de sus palabras, ¿hasta cuándo? Hasta que las dice. Después uno es esclavo de sus palabras. ¿Sí? Yo soy dueño de lo que digo. Sí, muy bien, hasta que lo digas. De ahí en más sos esclavo porque vos tenés que responder por eso que hablaste. Y así es el asunto del impío que no tiene prudencia. Es dueño de sus palabras. Después que las dijo, ya es esclavo. Vos dijiste esto, vos mentiste en esto, vos respondiste de esta manera. Bueno, trae problemas. La imprudencia en el hablar trae problemas. ¿Sí? El justo sale de la tribulación, dice la otra cláusula del texto. ¿Sí? ¿De qué tribulación? ¿De qué tribulación sale ese justo? Bueno, de aquella en la que el impío cae enredado, ¿no? El justo es prudente, no miente, no se apresura, es prudente, tiene cuidado en cómo dice las cosas, por eso será librado de los problemas que trae el mal uso de la lengua. Así se entiende esa cláusula porque tiene relación con la otra, ¿verdad? Verso 14 dice así, de esta manera, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. ¿Sí? Las palabras y las obras que nacen de la piedad no quedan vacías. Y eso es lo bueno de la vida piadosa. Y eso es lo bueno de la vida piadosa. Que la vida piadosa produce satisfacción. Produce satisfacción. No es solamente que, bueno, tratamos de hacer las cosas bien porque sé que agrada a Dios y no quiero tener malas consecuencias. No, no es eso solamente, sino que produce gozo. Un gozo indecible produce la piedad en el corazón de los creyentes, de aquellos que la practican, ¿no? Por eso habla de las palabras y las obras piadosas que no son sin fruto. Producen frutos que nos causan deleite, gozo, satisfacción. Este gozo celestial es el gozo de Cristo. El que ha experimentado en propia carne esto es el que ha experimentado aquello que Pablo dijo que es más bienaventurado dar que recibir. Y siempre estamos sembrando. Siempre estamos sembrando. Al aconsejar, al animar, al enseñar, al consolar a otros, estamos sembrando y a su tiempo segaremos. Recuerdo a una persona en situación difícil de su salud, siendo ayudada por otra persona, ya en su momento difícil, ayudándola, llevándola, y la otra persona en su momento de angustia le dice a quien le estaba ayudando, vos estás sembrando, le dice. Tremendo. Yo estaba ahí presente mientras se decía eso. Porque mientras se la estaba ayudando en un momento muy difícil, dijo, vos estás sembrando. ¿Qué estaba sembrando? Amor. Amor. Sí, tremendo. El individualismo egocéntrico trae tristeza en contraposición a la idea que el mundo proclama, ¿no? Pensando que la felicidad se alcanza pensando en uno mismo. Los egoístas viven en la amargura porque nada nunca les resulta suficiente.
dicen dame, dame, dame. Proverbios 30 dice que hay una generación que está todo el tiempo dame, dame, dame. Son egoístas, egocéntricos, individualistas, piensan que en su propia felicidad y nunca son felices. Son amargados. Versículo 15 dice así, el camino del necio es derecho en su propia, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Sí? El necio no está dispuesto a escuchar ningún consejo que le invite a corregir sus decisiones, su conducta o sus provechos. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermanos. No es fácil recibir un consejo cuando te dicen, no estás haciendo bien esto. Me parece que no decidiste bien lo que decidiste. Porque nosotros estamos segurísimos, oh, Señor me habló, esto está... Y alguien viene y te dice, bien, ¿no? Un buen consejo viene y te dice, no, no está bien. Pensalo mejor lo que estás haciendo. El necio no está dispuesto. No, yo estoy seguro, esto es la voluntad de Dios, a mí acá nadie me mueve, el Señor va conmigo, va delante de mí. Dice que esto es una necedad. Esto es una necedad, ¿sí? No es fácil corregir, no es fácil recibir un consejo que se oponga a nuestros planes, ¿sí? Hace falta mucha humildad para eso. Por eso es que es de sabios estar abiertos a hacer correcciones en respuesta al consejo de personas sabias y experimentadas que Dios pone al lado nuestro. Este es un punto muy alto de madurez espiritual, recibir consejos. Darlos, no sabemos todos darlos, ¿verdad? Estamos todos dispuestos a recibirlos, es difícil. Recibir un consejo es difícil. Y el último texto ahí, verso 16, dice, el camino del necio es derecho, verso 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Bueno, el necio al punto significa rápidamente, ¿sí? El necio rápidamente da a conocer su ira. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, en muchos, pero el texto habla de un momento en particular. Cuando es injuriado. ¿Qué es ser injuriado? Es ser insultado, es ser maltratado, es cuando a nosotros nos ofenden. Bueno, la sabiduría o la necedad se hace evidente en ese momento, cuando en realidad en ese momento somos injuriados, que se nos insulta, se nos maltrata verbalmente. En ese momento, ¿qué hacemos? Bueno, dice que el necio da a conocer su ira. Pero vos, ¿qué te pasa? Vos a mí no me vas a faltar el respeto, ¿qué sos? ¿Qué te crees más que yo? Bueno, al momento da a conocer su ira, por medio de palabras, y hasta algunos se empiezan a poner en guardia, ¿no? En ese momento da a conocer su ira. No soporta ser avergonzado, humillado. Su orgullo está muy elevado. Quizá usted está escuchando esto y dice, no, pero pastor, ¿cómo no me voy a defender cuando me están insultando? Pero Cristo no se defendió. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Él era humilde. Él no tenía su orgullo, mejor dicho. Porque lo que nos hace responder ante el agravio es que somos muy orgullosos. Porque el agravio nos hace sentir avergonzados. Nos hace sentir que, wow, me estás haciendo quedar mal. Y estamos más pensando en la vergüenza que estamos sufriendo porque somos orgullosos. Ese es el punto de por qué respondemos ante el agravio. Y como Cristo no era orgulloso, no le resbalaba el agravio. No estaba preocupado por su orgullo. No estaba preocupado porque pasara vergüenza. Esa es la idea del texto. Y por eso el texto habla de que es una cuestión sabia, la sabiduría de Cristo, no responder ante el agravio, no ponerse en guardia enseguida para tratar de humillar al otro enseguida, no, de ninguna manera. Por eso es que habla de una gran humildad cuando uno puede permanecer sin airarse ante el agravio. El que es sabio, o el que es prudente, mejor dicho, desde el texto, no hace caso. Y la palabra que se usa ahí es interesante porque literalmente se traduce encubre la vergüenza. Encubre la vergüenza. Es decir, la vergüenza o el insulto que le hacen otros, él la cubre. ¿Qué quiere decir? Con un manto de paciencia y amor, en lugar de exasperarse y perder el control de sí mismo como un tonto, ¿sí? El prudente ha muerto a su propio orgullo y ha desarrollado la preciosa cualidad de la humildad que lo hace fuerte al punto de soportar la humillación y la vergüenza sin que éstas lo desanimen.
¿no? No es como los chicos que vuelven de la escuela, me dijeron esto, me dijeron el bullying famoso de hoy, ¿no? No estamos aprobando el bullying, de ninguna manera, está mal, y debemos enseñar eso a los chicos que no lo hagan. Pero también debemos saber que debemos estar capacitados para soportarlo, que eso no nos cause un trauma. ¿Cuál es la manera de que eso no nos cause un trauma? Y después empezar a hacer campaña contra el bullying de esto, de aquello, del otro. Estar en Cristo. La humildad de Cristo es lo que nos prepara para el bullying, famoso bullying. Es la humildad de Cristo, donde lo que otro dice, porque soy gordo, soy flaco, soy alto, narigón, blanco, rubio, pelirrojo, no importa lo que... No, la humildad de Cristo me prepara para eso, ¿sí? Hoy en día se trata de levantar la autoestima de la persona, pero la Biblia nos lleva a estar en Cristo y su humildad nos prepara para eso. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos con los consejos de Proverbios y la sabiduría de Cristo.